amigos, seguimos amigos en las redes sociales conectados y acá el público desde el distrito de Santa Anita en el Full Day de capacitaciones del partido Somos Perú. Bueno, hemos tenido dos ponencias y toca, siempre digo, la hora estelar. Bueno, antes se acuerdan cuando había hora punta, ¿sí? Uno decía la hora punta, 6 de la tarde, 7 de la mañana, ya no existe hora punta, pero todavía hay un horario estelar en las capacitaciones, casi siempre es al medio, digamos, al mediodía, y coincide con nuestro invitado, ya que es un destacado profesional. Él se molesta, pero nosotros le decimos los amigos, el decano del municipalismo, y es un título bien logrado por todo el amor que le ha puesto al municipalismo, toda la entrega, toda la dedicación. Si ustedes supiesen todas las normas que él analiza, que está viendo, lo que ya de alguna manera ha sido desfasado, siempre está estudiando. Es un estudiante nato a pesar de su edad no es tan avanzada, es joven todavía él, pero que siempre está dedicado al municipalismo y para nosotros es un honor tenerlo aquí en Central Mediática. Vamos sin no perder tiempo porque más quieren escucharlo a él que a mí, con la tercera ponencia. Adelante, por favor, con la tercera ponencia. Si la presentamos, adelante. Central Mediática, Capacitación y Comunicación presenta al doctor Marco Tulio Gutiérrez, abogado y el decano del municipalismo, quien el día de hoy va a tocar el tema estructura del Estado. Un tema complejo, un tema complicado para muchos, pero que él lo va a describir como debe ser. Se va a analizar los poderes de instituciones principales, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y su impacto en esta famosa palabra, ¿sí? Gobernabilidad, que escuchamos día y noche. De igual manera vamos a comprender cómo se articula el Estado en sus distintos niveles de gobierno. Vamos a hablar de ejemplos prácticos, algunas anécdotas, siempre con la metodología que usa el doctor Marco Tulio Gutiérrez. 2 veces regidor provincial, el doctor Marco Tulio Gutiérrez, dedicado al tema municipal. En el contexto de esta capacitación vamos a ver que la ciudadanía desconoce mucho la estructura del Estado. Es un tema que lo tenemos ahí pendiente, el planteamiento del problema, impide que las personas se identifiquen con su institución, el desconocimiento de estos temas. El objetivo de esta capacitación es, aparte del conocimiento, interactuar con los participantes y buscar esta relación población y las instituciones públicas, conocer mucho el Estado, la estructura. La inteligencia artificial, la IA, siempre está en las capacitaciones de Somos Perú y Central Mediática, y la pregunta es, ¿considera usted que conocer la estructura del Estado facilita una mejor relación entre ciudadanía y las instituciones públicas? Esa es la pregunta que nos deja la inteligencia artificial. Ahora sí, Somos Perú y Central Mediática presentan su tercera ponencia hoy sábado 26 de abril desde Santa Anita. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Marco Tulio Gutiérrez Martínez. Adelante, doctor. Adelante, doctor. 52. A ver, acá está. ¿Cómo está, doctor? Adelante. Gracias. Muy agradecido por la gentileza de la invitación a participar el día de hoy en este full day, como lo llama Ricardo Hurtado, de capacitación sobre temas de gestión municipal, gestión pública en general. En esta oportunidad, lo que nos toca analizar es lo relacionado con la estructura del Estado. ¿Por qué es necesario tener una idea clara sobre de qué manera está organizado el Estado? Primero, porque es nuestra gran organización colectiva. Primero. Segundo, para lo que sirve, para prestar servicios públicos. Para prestar servicios públicos. Eso, recuerden, ustedes nos enseñaron en el colegio. ¿Para qué sirve el Estado? Para prestar los servicios públicos, ¿no? O sea, aquellos servicios que tienen que ser brindados por alguien a toda la colectividad. Queremos proteger las fronteras.
No podríamos hacerlo pues, si nos podemos organizar de cuadra en cuadra por grupos para ir a cuidar la frontera con Ecuador. Necesitamos un organismo que se especialice en el tema y alguien que se encargue de su organización y supervisión de la prestación del servicio. Entonces, para eso está la Fuerza Armada y para eso está el Estado. Y lo mismo pasa con todos los demás servicios, la educación, la salud, la ejecución de obras, el desarrollo en general, la búsqueda del bienestar general que nos dice la Constitución que es la meta del Estado, el objetivo del Estado, alcanzar el bienestar general. Entonces, acá tenemos una primera razón por la cual es importante conocer qué cosa es el Estado, segundo, para qué sirve y tercero, cómo se organizan aquellos que son sus servidores con la finalidad de lograr los objetivos, especialmente aquellos relacionados con la prestación de los servicios. Entonces tenemos que tener una idea clara. En realidad el tema no es novedoso. Cuando nosotros nos organizamos, por ejemplo, en una empresa, la empresa tiene que tener un acto constitutivo, el estatuto social se llama. En el caso del Estado se denomina constitución política, pero viene a ser lo mismo, como cuando organizamos un club de deportes, necesitamos tener los estatutos del club. En la constitución del Estado, en la constitución social de una empresa, en el estatuto del club, encontramos las mismas características. Primero, ¿para qué se organiza el Estado? ¿Para qué se organiza el club? ¿Y para qué se organiza la empresa? Segundo, tenemos cuáles son sus órganos de gobierno, es decir, la estructura orgánica. Ya sabemos o tenemos una idea de lo que es el Estado, de la empresa, la junta de accionistas, si es una empresa mediana o grande, una gerencia general, un directorio, una presidencia del directorio, si es el club, el presidente del club, y para hacer qué cosa. En el estatuto del club diremos que es para hacer voleibol. Bueno, si son varios deportes, haremos la lista de deportes. Y por último, si tenemos la idea de incursionar en todos los deportes sabidos y por haber, pondremos una coma en el estatuto, así como todos aquellos deportes que sean necesarios para cultivar el esfuerzo físico de las personas. Entonces, queda abierta la puerta a hacer hasta un club de rugby, un club de fútbol de mano, ¿no? Lo mismo pasa con la empresa. ¿Para qué organizamos la empresa? Entonces, necesitamos, además, ¿para qué se organiza el Estado, la empresa o el club deportivo o cultural? Necesitamos saber cuáles son los derechos que tienen los socios. En la Constitución hablaremos de los derechos que tenemos todas las personas que vivimos en el territorio denominado Perú. En la empresa, todos los que han puesto su billete. En el caso del club, todos los que se han querido organizar voluntariamente en el club. Y por último, los mecanismos de protección de los derechos de todos, tanto en la Constitución, las garantías constitucionales, en el estatuto social en la empresa, los derechos que tiene cada uno de los socios, sea por su participación económica, sea por el aporte que estén brindando, y en el caso del club, lo mismo. Entonces, cuando hablamos del Estado, estamos hablando de una organización. Esta organización lo es de gentes que viven en un determinado territorio. Obviamente, los derechos que se reconocen pueden ser extensibles a los que viven fuera. Por ejemplo, el derecho al sufragio. Hemos visto que los que viven en el exterior tienen derecho a sufragar, no viven en el Perú, no están dentro del territorio, pero son peruanos y como tal se les ha extendido el derecho al sufragio pese a que no viven con nosotros. Entonces, básicamente es para los que viven en el territorio, pero a los que por alguna razón que la Constitución ha considerado, tienen también derecho a ser protegidos por las regulaciones constitucionales. Entonces tenemos un Estado en el cual están consagrados pues los derechos, pero para que el Estado funcione, ya hemos dicho, tiene que estar estructurado orgánicamente. Y cuando hablamos de la estructura orgánica, estamos hablando de la tradición universal.
Y volvemos al quinto, cuarto, tercero de secundaria, cuando los profesores nos hablaban de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca un hito en la historia de la humanidad. El declive de las monarquías absolutas y el surgimiento de las repúblicas, ¿no? Muere toda una etapa, toda la Edad Media se cancela con la revolución y los postulados de igualdad, fraternidad, solidaridad que incentivan la Revolución Francesa, y se inicia una nueva etapa en la forma como los ciudadanos se relacionan entre sí. Surgen las repúblicas, surge el sistema de democracia representativa, donde el derecho ya no es todo del rey, sino ahora es todo del pueblo, pero es un derecho que para ser ejercido tiene que materializarse a través de representantes, por eso se llama democracia representativa. Es decir, el pueblo sigue teniendo el derecho a gobernarse, pero como no puede todo el pueblo meterse a la tarea gubernamental, tiene que delegar en representantes el manejo de la cosa pública, ¿no? Entonces, tenemos el surgimiento de la democracia representativa, ¿no? Y así va evolucionando la sociedad, y todas las constituciones contemporáneas, bueno, excepto la de los países pues que todavía conservan la monarquía ya no absoluta sino constitucional, como son Gran Bretaña y otros países que alguna vez fueron colonias británicas, pero todos van respetando el derecho al sufragio, el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos también del pasado, de la etapa previa a la Revolución Francesa, encontramos de que el poder lo ejercía el rey, y era el poder de decidir qué hacer y el decidir cómo hacer. O sea, tenía todo el poder en sus manos. Es cierto que cuando llega la etapa final de la Revolución, ya la etapa previa a la Revolución, ya el Estado se había algo democratizado. Acuérdense que en el colegio nos hablaban, convocan a los Estados Generales. ¿Qué eran los Estados Generales en Francia? El Congreso. Pero era un Congreso designado por el rey, ¿no? Los aristócratas formaban parte, la Iglesia formaba parte, o sea, no había la democracia como hoy la conocemos. Existía el Parlamento, pero no como la forma como conocemos ahora, sino era un Congreso que terminaba haciéndole caso a lo que el rey quería, ¿no? Se habló entonces de la necesidad de que los poderes sean separados, que no estuvieran todos concentrados en una misma persona. Y uno de los elementos fundamentales de la democracia representativa es la separación de los poderes. Nuestra Constitución del Estado, en su artículo 3º, menciona el sistema de separación y equilibrio de poderes, lo menciona expresamente. Señala que es uno de los fundamentos del Estado republicano, ¿no? La separación y el equilibrio de poderes. Es decir, que unos vean qué es lo que se va a hacer y otros el cómo hacerlo. Lo que es la ley y lo que es la ejecución de la ley, ¿no? Por ejemplo, en estos días hemos estado escuchando unas quejas que por lo de la beca 18, la beca del Sescentenario, que el Congreso habría modificado la ley de presupuesto y que por eso no habría dinero, ¿no?, para ampliar el número de las becas. Obviamente hay un poder que aprueba el gasto y otro que lo realiza. El Congreso aprueba cómo se va a gastar. En su leal saber y entender, los congresistas han aprobado lo que consideraron conveniente, y otros se encargan del cómo gastar, que es el Ejecutivo. También tenemos un tercer poder, poder ejecutivo, poder legislativo, que es el poder judicial. Es decir, la administración de la justicia está a cargo del pueblo. Pero como no se ha creado todavía un sistema de democracia directa para los jueces, tenemos un sistema mixto, en el caso nuestro. En otros países hay elecciones de magistrados, hay elecciones de fiscales. En el caso nuestro hay elección de jueces de paz, pero tímidamente.
inclusive hasta hay revocatoria de mandato de jueces de paz. Pero no diríamos de que no hay una vocación de que sea desde el pueblo, según dicen por la ignorancia del pueblo, entregarle una tarea tan especializada como es administrar justicia, es peligroso, ¿no? Y entonces tenemos en la Constitución la elección de los jueces de paz, tenemos en la legislación electoral también y en la legislación de los derechos ciudadanos también tenemos incluida la revocatoria de jueces de primera instancia, pero diríamos que avanza a paso de tortuga, ¿no? El uso de esta figura. Entonces tenemos un poder judicial cuya composición por jueces supremos, superiores y de primera instancia se hace a través de un mix, de un organismo de delegación de representantes para poder decidir quiénes son jueces, quiénes son fiscales, que es la Junta Nacional de Justicia. Tan de moda en estos días porque ha tenido que ver con el tema del jefe de OMPE y el jefe de RENIEC, que además de los magistrados, es facultad de la Junta Nacional de Justicia designar al jefe de OMPE, designar al jefe de RENIEC. Entonces, acá tenemos pues tres poderes. Los tres poderes, dijeron los revolucionarios de 1789 en la Revolución Francesa, tenían que ser diferentes. Separación de poderes. No podía permitirse que el Ejecutivo hiciera de juez, el Legislativo hiciera de juez, cada uno hiciera una tarea. Entonces, tenemos los tres poderes clásicos, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Lógicamente, el mundo ha ido evolucionando, los países han ido creciendo. La población de hoy no es la misma de 1789, ¿no? Y han tenido que idearse cada vez más mecanismos de representación para lograr la mayor participación de la población en los procesos de elección de las autoridades, hasta que hemos llegado a esta democracia que en la ciencia política se denomina la democracia tradicional, democracia burguesa para unos, frente a lo que se denomina o se denominó bueno, se denomina porque todavía China es un país de democracia popular, no tiene procesos electorales como los nuestros, pero se califica como, además su nombre dice, República Democrática Popular China, ¿no? Entonces, alguna democracia existe ahí, o Cuba, ¿no? No hay un proceso electoral como los nuestros, ¿no? Sino es un proceso medio mezclado, las gentes del barrio se reúnen y nombran a él como delegado, luego él se reúne con los delegados de las otras manzanas y deciden a otro y a otro y a otro y a otro hasta que al final llegan a elegir al alcalde, ¿no? O al presidente. Claro, es un sistema que tiene también sus bemoles. Desde el punto de vista teórico, podría sonar un sistema perfecto de representación, pero las cosas pues no son lo que dicen los papeles, sino lo que son en la práctica. En la práctica, en todos esos países hay una dictadura real, que la teoría política dice que es la dictadura del proletariado, pero un poco difícil que encontremos proletarios en los gobiernos de China, de Nicaragua, de Paraguay, ¿cómo se llama de Venezuela, de Cuba, de Corea, de Vietnam. O sea, la teoría es bonita. El que produce la riqueza debe ser el que maneje el Estado, o sea, los trabajadores. Pero los estados de trabajadores hasta hoy siguen siendo una fantasía, ¿no? Suenan bonitos. Y ni qué hablar de lo que son las realidades. Cuando alguien me decía, por ejemplo, y permítame que haga un paréntesis político, me decían, por ejemplo, de lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que ha pasado en el Perú con Castillo, con Dina, con Balcázar. ¿Cuál es la revolución profunda que se ha hecho en esos países? ¿Cuál es la transformación popular para que el pueblo viva feliz? ¿Cuál es? Vamos ya no pensando en las transformaciones a favor del pueblo. Los ricos siguen existiendo, el poder financiero sigue existiendo,
los Polar siguen siendo fuertes en Venezuela, los fulanos en Nicaragua. Quizá lo único que se salva del esquema es Cuba, que no tendrá millonario, pero tiene una desgracia económica terrible, ¿no? Pero en las otras, realmente los cantos de sirena del socialismo ayudan a que los pobres dejen de ser pobres. No es verdad que necesitamos que hayan pobres para que haya la ilusión de dejar de ser pobres. Porque cuando hayan pobres necesitamos la ilusión de que algún día dejaremos de ser pobres. El problema es que el día que todos seamos clase media, estaremos preocupados en avanzar lo más rápido posible para tener dinero, para tener más dinero. Entonces, el tema es bien complicado, el tema de la democracia es complicado. Nadie está seguro de que la democracia de todos nuestros países, de democracia representativa, sea perfecto. Las elecciones las gana el que tiene plata, ¿no? Sin lugar a dudas, porque puede poner dinero para una campaña. Y entonces eso es malo, no, porque cada uno es dueño de hacer con su dinero lo que le dé la gana. Yo me acuerdo que alguna vez cuando en el año 2011 creo que fue, o 2010, estaban en plena campaña de revocatoria en Miami. Miami estaban muy molestos los vecinos porque el alcalde de la ciudad había incrementado los arbitrios. Y entonces ese año era el año de una grave crisis económica en los Estados Unidos y la gente estaba furiosa. Como en época de crisis suben los tributos. Y entonces empezaron a reunir las firmas, igual que nosotros, a reunir firmas para poder llevar a la revocación del mandato, a la consulta de revocatoria al alcalde. En ese primer intento no logran las firmas, no consiguen las firmas. ¿Quiénes eran los que impulsaban el proceso? Cubanoamericanos, que por supuesto son muchos en Miami, pero cuidado, Miami tiene una veintena de distritos, y de esa veintena de distritos que tiene Miami, si nosotros entramos esta tarde a internet vamos a encontrar que predominancia hispana no son más de 6 o 7. Miami Beach, Hialeah, ¿no? El resto, conforme uno se va alejando del centro de Miami, de la capital de Miami, se va acercando ya al estado del norte de la Florida, encuentra pues un gato hispano y se nota en la conformación de los consejos, mientras que el consejo municipal en estos distritos que he mencionado, de 9 regidores, 8 son hispanos, un negro y un blanco, 7, 1, 1. En el caso de Aventura, que es el distrito ya más pegado ya al final de Miami, ya para salir del estado de la Florida, de dentro del estado de la Florida para irse ya a otra provincia, ya le llaman condado, es al revés, 7 blancos, un negro y un hispano, ¿no? O sea, que refleja pues la presencia poblacional. Entonces, yo recuerdo de que el primer intento fracasó, eran los cubanos, los hispanos, los que impulsaban el proceso. Y ojo, acá se quejan que por qué regalan el lapicero, que por qué regalan la bolsita de fideo. Estados Unidos es como cualquier lugar del mundo, solamente que son más fichos, pues. ¿Qué regalaban por la firma? Un donut y una tacita de café, un vasito de café cubano, ¿no? Entonces, eso era, pero repartiendo, la gente firmaba haciendo cola para que le regalaran su dona y su cafecito cubano, ¿no? No se consiguieron las firmas en número suficiente, naufragó. Ahí había una razón del pueblo, estaban molestos por el tema económico. Al año siguiente, el alcalde de Miami comete un grave error. Se enfrenta a un ricachón que tenía mucho dinero, tejano creo él, que ya viejito decidió pasar sus últimos días en Florida. Florida es un estado viejo. O sea, ¿por qué? Porque como es el estado, toda la Florida es el estado del eterno sol, le dicen el sunny state, el estado del sol. La gente de edad pues quieren ir a un sitio donde haya sol, en un país donde hace unos fríos del diablo como es Estados Unidos. Entonces se fueron
se fue este señor y como era partidario, creo que era del Miami Heat, ustedes saben que allá, así como para nosotros el fútbol es una pasión, para ellos el básquetbol es una pasión. Los estadios están repletos el día del básquetbol, el día del béisbol, el día del rugby. Ahora ya se están acostumbrando un poco al fútbol nuestro. Entonces este señor, que era un fan del Miami Heat, creo, decidió, porque como tenía plata, regalarle un coliseo al Miami Heat. Así se acabó, pues tenía mucha plata. Y presentó los papeles a la municipalidad. La municipalidad se demoró, porque aún en Estados Unidos también se cuecen habas, se demoró un mundo en los permisos, el tipo se molestó y dijo que de rechazo al alcalde iba a pedir su revocatoria. Y se le ocurrió, y dijo algo que tiene que ver con lo que yo digo, el que tiene plata, que la use en lo que le dé la gana, ¿no? Es su problema. En Estados Unidos, si la señora va y tiene plata y se le ocurre dejar su fortuna a los perros de la ciudad, nadie va a ponerse a decir, esa señora está loca, porque la lógica del gringo es otra. La señora tiene derecho a hacer con su plata lo que le dé la gana. Si quiere la tira por un edificio, se la regala a quien le dé la gana. Nadie tiene por qué estar criticando lo que los demás hacen, pues cada cual es libre de hacer con su plata lo que le dé la gana, ¿no? Es lo que le llaman ellos el disfrute de la libertad. Acuérdense que en Estados Unidos lo que predomina es la libertad. Por eso cuando a mí me dicen en las juntas que hacemos de abogados, ¿por qué no prende la idea de la pena de muerte con nosotros? ¿Por qué no prende la idea del aborto entre nosotros? Porque somos dos mundos distintos. El mundo americano, el mundo europeo, privilegia la libertad sobre todo. La señorita quiere salir semidesnuda a la calle, que salga, pues, sus problemas, le da la gana de salir así, que salga. Pues, ¿no? Quiere abortar, que aborte, ¿no? Es su problema, yo no tengo por qué meterme. Más aún, nosotros como varones, menos tenemos que meternos en un caso en el cual no somos parte, ¿no? Habremos sido los productores del niño, pero quien lo va a llevar 9 meses es la mujer. Y la que va a cargar los primeros años con el niño es la mujer. Por lo tanto, la lógica del gringo es, mire hermano, si eres varón, ese tema es de las mujeres, que lo hablen ellas, ¿no? O sea, no te metas en ese tema, ¿no? Y el tema es un tema de libertad. Entonces, en este caso, este señor reclamó por el tema de que reclamó, nadie se le ocurrió decir, ¿y cómo este señor tan loco viene y regala un coliseo? ¿Sabes lo que es un coliseo? Una locura de plata. Bueno, simplemente la gente entendió, ese señor tiene todo el derecho a reclamar por qué se demora la municipalidad en sacar una licencia. Y empezó y dijo, no solamente eso, salió por la televisión y dijo que él ponía $500,000, no sé qué, al comité que se formara para ayudar a conseguir la firma para revocar al alcalde. A la gente nadie se escandalizó. Acá dirían, ¿de dónde sacó la plata? ¿De dónde ha sacado la plata? Lo primero. O sea, limitando el derecho a través de... ¿Por qué? ¿Qué interés tiene? Bueno, el interés que ha dicho, pues no le gusta la autoridad. Entonces se hizo la tarea y esta vez ya no se metieron los hispanos. Se metió todo el mundo. Todo el mundo. Y el error del alcalde fue... en plena campaña de revocatoria, porque consiguieron por supuesto las firmas, fue de que se le ocurrió 72 horas antes de la consulta popular salir en la televisión ironizando del ricachón. ¿Dónde está el que pide mi revocatoria? ¿Saben ustedes dónde está? En su yate en el Mediterráneo descansando. El tipo no entendió que Estados Unidos es otra cosa. En Estados Unidos ¿quieres irte al Vaticano a mirar las estatuas en la Plaza de San Pedro? Mira, leche, ¿no? Dichoso tú que tienes la plata para irte. Pero yo, ¿por qué me voy a poner a arañarme? Que por qué se va con la plata, porque sí es su plata. Entonces cometió el error. El tipo, el ricachón, regresó en un avión al día siguiente, fue a la televisión y contestó. En 3 minutos lo destruyó al alcalde. Al alcalde le hago recordar que estamos en América. Yo con mi dinero hago lo que me da la gana, pero él con la plata de la municipalidad es un ineficiente, administra mal nuestro dinero, no merece continuar.
el 78% votó la revocatoria y fue el primer caso de un alcalde de una ciudad grande que lo sacaron. La segunda vez en la historia de los Estados Unidos. La revocatoria en Estados Unidos tiene 120 años, o sea, no es una novedad. Y solamente ha habido 2 casos, revocan a alcaldes, por supuesto, por todos lados en Estados Unidos, ciudades chiquitas especialmente. Pero solamente 2 casos han habido emblemáticos de ciudades grandes. Por ejemplo, un estado, el estado de California. ¿Quién encabeza? El gobernador de California se la dio de bacán, quieren revocarme y todo. Claro, era el pueblo, sin una cara conocida que estuviera al frente. ¿Y quién salta al ruedo y agarra la bandera? Yo voy a encabezar la revocatoria. Arnold Schwarzenegger, que venía de ser pues el de Predator, y se fregó porque Arnold Schwarzenegger gana la revocatoria de gobernador de California, luego se postula a él como gobernador y salió 2 veces gobernador del estado de California. Pero en una ciudad grande no había habido revocatoria. Entonces, en el caso de Miami, el 2012, se produce la revocatoria, o 2010-2011, se produce la revocatoria y lo sacan al alcalde chistoso este que se había demorado. Ahora, no sé la historia, ni me pregunten del Coliseo de los Hits, si ya estará terminado. Si no, la verdad que no. Ya yo regresando al Perú estaba más preocupado en sacar a la Susana Villarán con mi revocatoria, ¿no?, que estar viendo qué cosa pasaba en Miami, lo que había visto, ¿no? Entonces, son formas que tiene la democracia para oxigenarse. Miren, por ejemplo, yo siempre digo, aquí hay 2 cosas que comentar. La estoy poniendo, justo ayer estaba en la parte en la presentación de un libro que estoy ya concluyendo, estaba poniendo un caso que lo he dejado pendiente porque necesito un dato de cocina, de la cocina del legislativo. En la Constitución hay una contradicción, en el articulado hay una contradicción. En el artículo segundo, la Constitución consagra como un derecho a la participación ciudadana la revocatoria del mandato de autoridades elegidas. ¿Quiénes son elegidos en el Perú? Presidente, congresistas, alcaldes, regidores, consejeros. Entonces, diríamos que el artículo segundo habilita a todos para ser revocables. Pero qué curioso, más adelante en la Constitución, cuando describe la estructura orgánica, el tema de hoy día, dice del presidente de la República, su mandato no es revocable. Curioso, ¿no? ¿Por qué pusieron revocable? Pudieron haberle puesto vacable, que era lo más correcto. Es como yo le comentaba hace 2, 3 años atrás con Hernando de Soto, cuando le mostraba la contradicción de este artículo. Él me dice, es que debe ser que se han sentido movidos, ¿no? Se quedó la figura de la revocatoria y entonces pusieron eso, porque realmente, o sea, no tenían por qué poner el mandato no es revocable. Se había puesto en el artículo segundo otra cosa. Y luego para el Congreso, la misma historia. No hay revocación de mandato de congresista. Claro, ya tengo la sospecha de qué cosa fue lo que ocurrió. No tengo las fechas, pero las fechas van a estar en el libro. He pedido que me consigan los datos ya de la cocina legislativa. El tema es que la Constitución se fue haciendo por pedazos. No es de que se redactó un documento en borrador y luego se fue al pleno y se votó. No fue así. De poco en poco iban aprobando los congresistas del entonces Congreso Constituyente Democrático. Entonces, lo primero que aprobaron de arranque cuando empezó la instalación del Congreso fueron los derechos de los ciudadanos, el famoso artículo 1, 2 y 3. Y luego pasaron los meses, iban otro poquito más, avanzaban el 4, el 5, el 6, y así fueron avanzando. Entonces, claro, seguramente cuando llegaron al gobierno, al ejecutivo y al legislativo, ahí decidieron meter un cerrojo. No hay revocación de mandato. O sea,
se ensartaron alcaldes, gobernadores, regidores y consejeros. Esos sí se ensartaron. Los otros no, o sea, se quedaron ahí. Yo me he hecho muchas veces la pregunta, porque ojo, la revocación del mandato de presidentes y de congresistas existe en la legislación. En Estados Unidos hay para las... acuérdense ustedes siempre que Estados Unidos es una federación de países, es una federación de repúblicas. Son 50 estados que se llaman Estados Unidos, pero cada uno tiene su Corte Suprema, no Corte Superior, Corte Suprema, tiene su presidente de la República, al cual le llaman gobernador, y tiene su propio Congreso local, tiene sus propios diputados, tiene sus propios senadores. Aparte de eso hay un Senado federal que está en Washington, una Cámara de Diputados, de Representantes General que está también en Washington, y hay una Corte Suprema Federal que también está en Washington. Pero cada estado tiene lo suyo. Inclusive ustedes si hoy día ingresan a internet y ponen, por ejemplo, estado de Texas, cada estado tiene su bandera. La bandera es tan similar a la de Chile que ustedes le muestren en su casa de quién es esta bandera. Te van a decirlo, Chile, la estrella solitaria, el azul, el rojo, no, es la bandera de Texas. O se ponen a revisar el estado de California, esos son más bravos, por un mandato imperativo en su constitución, que ellos le llaman estatuto, le han puesto que se llaman República de California. Los demás solamente dicen Estado, de Nueva York, Estado. Ellos mantienen, y si ustedes ven su símbolo, Republic of California, el sello del Estado es República de California, pero es un Estado de la Unión Americana. Entonces, en estos estados hay revocatoria de mandato de congresistas. No la hay a nivel federal. Federal sí es inamovible. Entonces, la figura no es extraña. Yo me pregunto, miren, un ejemplo con López Obrador. En México, cuando él postula, él señala que la democracia de México es imperfecta porque no existe la figura de la revocatoria. Ojo, recuerden ustedes que México, al igual que Estados Unidos, al igual que Brasil, es una confederación de estados. Cada uno tiene su gobernador, cada uno tiene su Cámara de Diputados, cada uno tiene. Por eso se llama México los Estados Unidos de México, es su nombre oficial, ¿no? Entonces, pero él dijo que él quería que su mandato tuviera un sentido democrático. Y cuando ganó, presentó al Congreso la reforma para que hubiera revocatoria de mandato del presidente de la República. Y él mismo organizó su consulta popular de revocatoria. Por supuesto que nadie lo tomó en serio, pero solamente fueron a votar el 17% de mexicanos. Nadie le hizo caso a la revocatoria del mandato de López Obrador, pero él lo convocó. Si el pueblo no quiso ejercer su derecho a votarlo, pero con eso él le dijo, después de ganar la consulta de revocatoria, ahora déjenme trabajar tranquilo. Pues claro, le habían puesto el mote que era comunista, que era izquierdista, que había que sacarlo de arranque, que había que fregarlo, que quería cambiar el sistema en México. Y todo el mundo entendió que democráticamente el pueblo había ratificado su gestión, ¿no? ¿Qué habría pasado si en el Perú hubiéramos tenido revocatoria de mandato presidencial? Nos hubiéramos liberado de presidentes sin necesidad de tanto problema. Congresistas, juntando nomás las firmas, hubiéramos podido mandar a su casa a la mitad, o de pronto con el susto de que podían ser revocados, se portaban bien, también. Y entonces la democracia también ganaba. Teníamos gente que se portaba bien. Pero ahora estamos a puertas de un nuevo Congreso. ¿Será mejor? Yo tengo mis serias sospechas de que sea mejor. Porque el problema es que cuando la corrupción ha aprendido a ramificarse como cáncer, el cáncer sigue avanzando en cuerpo ajeno. Y entonces ahora todos los que entren ya saben que pudiendo repetir la misma historia de los congresistas del pasado, el chantaje sobre el Ejecutivo, la amenaza permanente de vacarlo, les va a servir para algo, ¿no? Por supuesto que ya no hay la vacancia en los términos como estaba, ya no vamos a tener esas vacancias, ¿no? Pero de todas maneras,
yo creo de que el perro aprendió a convivir con la rabia y que vamos a seguir con la inestabilidad, más que la ideología, por la corrupción. Más por la ideología, por la corrupción. Entonces, el tema es que cuando se habla, por ejemplo, de los logros que se haya obtenido, yo decía, preguntaba a gente de Venezuela, así como acá tenemos 10 ricachones grandes que manejan todo el aparato económico, igual hay en Venezuela. Y yo preguntaba por ellos, los dueños de los bancos, siguen ahí. El sistema financiero, nadie lo tocó. Pero entonces, ¿qué revolución hicieron? ¿Para qué diablos hicieron una revolución si no iba a haber revolución? Y entonces alguien, este venezolano me dijo, ¿y en el Perú Castillo qué hizo? Dígame usted una medida revolucionaria, una. Dina, una. Balcázar, una. Nadie. Parece ser que llegan porque quieren llegar y punto. Y llega también uno a la conclusión que más fácil de domesticar es el misio que llega al poder porque es más fácil para manejarlo por el dinero que aquel que tiene dinero o tiene una concepción sólida de lo que es la democracia, el futuro y el desarrollo. Entonces, estamos fregados, mi querido Ricardo. Realmente es un país que estamos con un sistema muy complicado. Entonces, obviamente, dentro de este contexto, el Estado está ahí y la responsabilidad de nosotros es dotarlo de representantes idóneos, de representantes capaces. Tenemos una democracia que es lo más curiosa, ¿no? El otro día veía yo a alguien que decía, ¿no? La señora no tiene primaria y ha salido vicepresidenta, o podría ser la vicepresidenta de la República. El hermano de Castillo ha dicho que hay que acabar con la dictadura de los profesionales, porque lo mejor es la universidad de la vida. Ah, carajo, entonces no hay que estudiar. ¿Para qué estudiamos mejor? Mejor que la vida nos enseñe, nos graduamos, nos titulamos en la calle y así será el país mejor. No sé, es una forma. Yo siempre digo, hasta para ser el grifero te piden el certificado de quinto de secundaria. Acá para ser presidente, vicepresidente, congresista, no te piden nada. Nada, simple y llanamente basta que seas un entusiasta, un aventurero, ¿no? Y entonces, bueno, te lanzas, pues, ¿no? Y siempre habrá alguien que te pone en una lista para que puedas hacer algo, ¿no? Y encima esas tonteras, disculpen que lo diga, especialmente porque hay jóvenes, eso de la cuota de juventud y de todo eso, lo único que hacen es mecer a los pobres muchachos, que no tienen mucho mérito, pero los ponen, pues, ¿por qué? Vamos a ver los resultados. Hay que ver los resultados. ¿Sirvió o no sirvió ese modelo? O la cuota de las mujeres, a propósito, la mitad tiene que ser mujeres. Bueno, son cosas de locos que nadie sabe ni yo tampoco, ¿no? Entonces, acá vamos a ver en el tema cuál es la base legal. Como ya hemos mencionado, el estatuto del club, el estatuto social, en este caso es la Constitución política y las leyes orgánicas. La Constitución establece una organización y señala que cada una de estas entidades, vamos a llamarlas de manera general, debe tener una ley orgánica, ¿ok? Para diferenciarla de la ley ordinaria. La ley ordinaria puede ser la ley de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, es una ley ordinaria. Pero la ley del Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser orgánica porque es una entidad del Estado. Entonces, la base legal de nuestra estructura orgánica está en la Constitución política y en las leyes orgánicas. Pero el Estado tiene que organizarse de alguna manera y entonces tenemos que tener un manejo de este aparato por niveles de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. A nivel nacional tenemos el Congreso de la República, en la función ejecutiva la Presidencia de la República, en el Congreso, el Pleno del Congreso,
la reunión de todos los congresistas o de la mayoría de ellos y las comisiones del Congreso que ejercen funciones fiscalizadoras, todas ellas. En la función ejecutiva, la Presidencia de la República, que tiene al Presidente de la República como titular de la representación y el Consejo de Ministros, que son los únicos que él designa. En el Perú, a raíz de lo que pasó con Castillo, ya había pasado también con Ollanta-Humala. Había puesto de embajadora, creo, en Italia a la que había sido la partera de Nadine Heredia, ¿no? Bueno, la quiso poner pues de embajadora, ¿no? La puso de embajadora en Italia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma que le prohíba nombrar a quien le dé la gana. Castillo llegó al extremo de poner de ministro de Transportes a un microbusero, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía experiencia en el manejo del transporte, ¿no? Entonces, lo puso de ministro de Transportes, ¿no? Entonces, el problema era que los demás cargos también tenían el mismo problema, o sea, era cualquiera. En la época anterior el viceministro, los directores superior, generales, todos eran, con el pretexto de la confianza, distorsión del concepto de confianza. El concepto de confianza nace en la década del 90 en la legislación peruana, pero tenía otro criterio la confianza. Era la confianza para tu secretaria, tu seguridad y tu chofer. Porque claro, si tú llegas a un cargo, no te puede imponer la entidad, pues la secretaria, pero tú tienes tu secretaria. La secretaria viene de secretos y tus secretos no los va a conocer un empleado público, tiene que ser tu secretaria particular. El chofer lo mismo, el otro. Pero luego se distorsionó el concepto de la confianza y ahora todo es confianza, 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 ¿no? Bastaba haber llevado la banderola durante toda la campaña de nuestro amigo Nole para ser gerente municipal. No ha pasado, ¿no? Entonces, había pasado esto en la gestión de Castillo, ya se había distorsionado todo, ¿no? Todo el criterio de la idoneidad inexistía. Entonces el Congreso, una medida razonable, sacó la ley de idoneidad y estableció criterios, ¿no? Meritocracia, ascenso, tal tiene que tener tantos años. Hoy yo quiero ser ministro, viceministro, ministro sí puede ser cualquiera. Se ha quedado todavía eso a criterio del presidente. Cualquiera puede ser presidente, ministro. Pero viceministro ya no. Tienes que haber acumulado, creo que son 5 años como mínimo como gerente. Pucha, si yo no sé, yo habré sido gerente, Carlito, 3 años en mi vida. Voy a esperar que me dé chamba de subgerente, ¿no? Para completar los 5 años, ¿no? Entonces, el caso es de que salió la idoneidad y ahí se acabó la fiesta, ¿no? O sea, todos los cargos tienes que tener un currículum. Es una pena, pero también es cierto, el Estado no tiene por qué financiar la capacitación de la gente que no se ha preparado para la función pública, ¿no? Es una frescura. Que encima que has pedido mi voto, me nombres a gente que no tiene la capacidad suficiente porque por razones estrictamente políticas o de amistad, ¿no? Ahora, bueno, el Consejo de Ministros está formado pues de esa... A partir del 2019, justamente acá en Santa Anita, se actualizaron los perfiles de la gerencia y los subgerencias. O sea, los perfiles quienes podrían ocupar los cargos no de funcionario. Algo diferente de lo que usted dice, pues, de ser un ministro. Ministro puede ser cualquiera, pero el viceministro sí le pide los perfiles bien altos. Claro, o sea, ahora la ley ha sido buena, sin lugar a dudas, porque ha permitido especializar y especialmente deshacerte lo que te piden recomendación. Cuando alguien viene, recomiéndeme usted, por favor, profesión, no tengo, ahí anda, termina la carrera y después viene a buscar. Anda, sigue tu camino, ¿no? En los gobiernos regionales la función normativa la tiene el Consejo Regional y la función ejecutiva el gobernador regional. Fíjense cómo se han separado y equilibrado los poderes, nacional y regionalmente, ¿no?
En el Consejo Regional surgen, en los gobiernos regionales, tal cual los conocemos más o menos ahora, surgen en el 2003. El primer mandato fue 3, 4, 5 y 6. El 2007 ya fue el segundo gobierno elegido por el voto popular. En este caso, la ley orgánica de gobiernos regionales del 2003 era una fotocopia, era un copy-pega de la ley orgánica municipal, igualito. O sea, el gobernador presidía una lista de consejeros y ya, o sea, era igual. Él designaba, hacía todo. Él presidía las sesiones del Consejo Regional, o sea, era gobernador y presidente del Consejo Regional. Hasta el año 2006, que se elige a Guillén en Arequipa, y el gobernador Guillén, quien había asistido con nosotros a muchas reuniones en el Colegio de Abogados sobre el tema del equilibrio y separación de poderes, él había captado lo que habíamos hablado del equilibrio y separación de poderes. No solo el que habla, eran los abogados que trabajábamos el tema en una comisión del colegio. Y llegó él a la conclusión de que era un absurdo que el gobernador presidiera el Consejo Regional. O sea, el jefe del Ejecutivo presidía al que lo fiscalizaba. O sea, un contrasentido que solo en el Perú estaba pasando. Y entonces, después de ganar las elecciones el 2006, él declara que al asumir el mando el 2007, él no iba a presidir al Consejo Regional, que el Consejo Regional debía elegir a su propio presidente y ser independiente del gobernador. Me acuerdo que nuestro amigo, ¿cómo se llamaba el de Trujillo? Murgia. Todavía ahí tengo, yo soy un maniático de juntar periódicos, tengo ahí, decía, ¿no? Guillén está senil, a pesar que vivían por la misma edad, lo calificó de senil por tener esas ideas tan trasnochadas. Claro, los dos venían de la misma experiencia, habían sido alcaldes provinciales, habían presidido sus consejos municipales. Entonces, pero Guillén tenía otra lógica de este trabajo y Murgia tenía otra, ¿no? Pero como Arequipa, pues es Arequipa, el gobernador fue el 2 de enero, instaló al consejo y les dijo, chao, elijan ustedes a su presidente, yo no voy a encabezar este consejo. Y se fue, se marchó y se armó el chongo porque lógicamente los consejeros dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Hay que nombrar pues a alguien hay que nombrar de presidente. No lo dice la ley, pero hay que resolver el problema y decidieron nombrar un presidente. Y ahí es donde nace el primer presidente de Consejo Regional, que todavía no era legal porque no había ninguna ley que amparara eso. En marzo, tan pronto se reabrió la legislatura en el Congreso, porque además lo que había pasado en Arequipa empezó a repetirse en otras regiones. Los consejeros se rebelaron y dijeron no aceptaban que el gobernador fuera el presidente del consejo. Y también empezaron a elegir a sus propios presidentes. Entonces, ante una situación que podía irse de las manos, el Congreso aprobó de emergencia una ley transitoria, que por supuesto tan transitoria que se ha quedado hasta ahora, que establece eso, que el gobernador no preside el Consejo Regional. El Consejo Regional lo preside un consejero que se elige entre ellos, estableció normas de transición que debía el más antiguo convocaba, el más joven presidía para elegir al nuevo presidente. Le puso un nombre gracioso. No se llama presidente, le pusieron consejero delegado. Si ustedes revisan el peruano, encuentran una cosa rarísima. Unas regiones consagran lo que dice la ley. Y ustedes ven que a la hora de promulgar la ordenanza regional dice el Consejo Regional de Moquegua firma Ricardo Hurtado, consejero delegado de Moquegua. Y luego abajo, por tanto, mando que se publique y cumpla, o sea, la promulgación, el gobernador de Moquegua. Pero eso es en algunos, otros simplemente se han ignorado lo que dice la ley y siguen llamándose presidentes del Consejo Regional. Entonces, pero estamos en el Perú, pues, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, y el Tribunal Constitucional no ha dicho nada.
Porque, ojo, el Tribunal Constitucional a veces ha intervenido hasta cuando, no recuerdo qué municipalidad se le ocurrió denominarse metropolitana, no recuerdo cuál fue. Antes se llamaba, la del Tambo, en Huancayo se llamaba a sí misma Municipalidad Metropolitana del Tambo, pero hubo otra por ahí que se le ocurrió. A otro Consejo Municipal Provincial, que leyó muy bien la Constitución, se le ocurrió ya no llamarse Municipalidad Provincial, creo que fue Hualgayoga, ¿no? Se autotituló Gobierno Provincial. Aracho. Tuvo que salir el Tribunal Constitucional y decir que se dejaran de vainas, que acá lo que habían eran municipalidades provinciales, municipalidades distritales, municipalidades de centro poblado menor, y que los regímenes especiales de metropolitano solo eran para la ciudad capital del Perú, Lima, punto. Ya entonces tuvieron que desaparecer las denominaciones que ya empezaban a proliferar, ¿no? De gobierno provincial, otro quería llamarse gobierno local, ya no municipalidad. Bueno, entonces desde entonces el Consejo Regional tiene su propia organización, ¿no? En el caso de los gobiernos locales, continúa, acá debemos añadirle unas rayitas, un poco para simbolizar que el equilibrio de poderes no existe, ¿no? El Consejo Municipal lo preside el alcalde, ¿no? ¿Qué cosa es presidir? Presidir es convocar, en la práctica son tareas menores, pero que algunos alcaldes lo toman con una importancia pero absoluta. Presidir la sesión, yo al revés, yo a todo alcalde que sale elegido, lo primero que le digo, no vaya a la sesión de consejo, lo único que se pone es a que lo insulten, se acuerden del desastre del recojo de la basura. Si usted no está, nadie se acuerda del tema. Y pasa en Lima, los alcaldes de Lima no asisten a la sesión de consejo, van, pasan lista, se abre la sesión y luego tienen que ir a atender cosas al despacho de alcaldía y se acabó el asunto, ¿no? O la otra costumbre, ojo, yo no solo hablo porque se me ocurra, cuando yo fui alguna vez director municipal, yo al alcalde que me convocó, le dije bien claro, a mí ni me lleves a las sesiones de consejo porque no voy a asistir nunca, esa es la primera condición. Porque al primer chistoso que me falte el respeto lo voy a mandar a rodar y me voy a ir inmediatamente. Entonces, pues no voy a permitir que me falten el respeto. Quien no conoce el tema municipal que me venga a dar lecciones. Así que a mí, olvídate. Y en efecto, y le di otro consejo, el alcalde debe estar en la medida de lo posible monopolizando políticamente los logros de la gestión. ¿Qué haces con una corte de funcionarios? La gente lo ve, le ven la corte del alcalde, ¿no? La corte del gobernador, ¿no? Solo, con 2 gatos, con señoras, si es que tiene temor de que le vayan a tirar un combo, ¿no? Las mujeres son buenas protegiéndolo a uno. Entonces, y listo, ¿no? Lamentablemente, la presencia de los funcionarios, y eso lo aprendí, mira, de Raúl Salmón de la Barra, que fue alcalde de La Paz cuando yo era regidor en Lima, en la década del 81, y bueno, yo había ido pues a hacer una visita a la ciudad de La Paz, y le decía yo, no me decía él, es una tentación estar con los funcionarios, que los regidores se acuerden hasta de quién no recoge la basura en la esquina de su casa. Si no están, nadie se acuerda. Y si se acuerdan, se toma nota y se le pasará la comunicación, se acabó el asunto, no hay discusión. Pero si está el funcionario tiene que levantarse, perder el tiempo. Entonces, y yo traje esa idea a Lima, me acuerdo que en esa época el alcalde era Corrego, no me hizo caso, le encantaba tener a los funcionarios, a 2 o 3, o sea, los principales. Pero es un buen consejo que siempre hay que darle a los alcaldes, ¿no? Es convocar, presidir, levantar la sesión. El miedo de los alcaldes es, si siendo él presidente del consejo, a veces los regidores se escapan del control político, ¿cómo será? Yo recuerdo haber defendido al alcalde, a mi buen amigo Sandro Rivero, alcalde de Tarapoto, hombre de telecomunicaciones,
¿no? El dueño de las señales de cable de la región San Martín. Él solamente de su consejo de 11 tenía un voto a favor, que no era ni de su partido, era el aprista. Pero el problema era que cada vez que las papas quemaban, el compañero tenía que viajar a Lima urgentemente y no estaba tampoco en la sesión. O sea, siempre le votaban 10 en contra. Cuando quisieron sacarlo por presunta falta grave, los 10. Primera falta grave, segunda falta grave, los 10. Y cuando quisieron vacarlo por un problema que hubo, ya por presunto nepotismo, los 10 también. Pero claro, ahí estaba su amigo para salvarlo del tema, ¿no? del escándalo. Y entonces, no, puedes tener en contra, la ley no es que sea alcaldista, la ley es que tiene que darle poder al Ejecutivo para que pueda manejar. Lo mismo pasa con el presidente de la República. El Congreso aprueba la ley de presupuesto, pero ¿qué pasa si no la aprueba el último día de octubre? La Constitución lo dice, el presidente lo aprueba por un decreto legislativo y se acabó la fiesta. Punto. No, o sea, porque no se puede poner en riesgo el manejo del Estado, que está a cargo del Ejecutivo, por problemas que puedan ser de carácter político. Entonces está bien. Entonces, en realidad, me van a vacar. No pueden vacar, te han vendido humo, le decía yo. El alcalde es vacado por las fallas que cometa, ¿no? Delitos, porque lo condenan, ¿no? Pero después lo demás se resuelve. Pleno del Consejo, comisiones, alcaldía, gerente de municipio. Los gobiernos subnacionales, fíjense, la estructura orgánica ya va avanzando. Hemos visto Congreso, presidente, consejos regionales. Ya los consejos regionales ya son un montón, ya son 26. Mientras hay uno solo nacional y un solo presidente nacional, hay 26 presidencias regionales y 26 de consejo regional. Tenemos 196 municipalidades provinciales, tenemos 1.696 distritales y tenemos 3.008 municipalidades de centro poblado menor. Fíjense cuánta gente. En las elecciones, usualmente, municipales, se elige a 12.000 funcionarios, entre alcaldes y regidores. Pero ahora, recuerden que este año también tenemos terceras elecciones. La gente se olvida, claro, nosotros no, porque no tenemos municipalidad de centro poblado, pero también van a elecciones en diciembre, creo, o en noviembre, los centros poblados. O sea, hay elección de 3.008 municipalidades y todos ellos tienen que elegir un alcalde y 5 regidores. O sea, 15.000 funcionarios más. Acá en estos cerca de 2.000 tenemos como 12.000, porque los consejos tienen la cantidad de regidores de acuerdo a la población. Entonces hay consejos que tienen como Lima 39 y una gran cantidad que tienen solo 5. Pero hay también municipalidades por régimen especial, que son la capital de la República, las municipalidades de frontera, que son 113, y las municipalidades ubicadas en zonas rurales, que son 1.303. Fíjense, cada una tiene una peculiaridad. En gobiernos subnacionales, miren, tenemos 9 departamentos que son de frontera. Miren cuánto ocupan del territorio nacional, 59%. Tenemos 29 municipalidades de provincia de frontera, son el 44% del territorio. Estos son los distritos de frontera, tenemos 84, ya chiquititos. Tienen un régimen especial, dinero especial. Dentro de estas municipalidades fronterizas tenemos 2 tipos de municipalidades. Las bifronterizas, o sea que tienen 2 fronteras, hay 80 distritos con 25 municipalidades provinciales, y trifronterizas, que están 4 distritos que son Clavero, Yavarí, Iberia, Palca,
Yavarí hizo noticia, acuérdense, cuando hubo el problema este de la municipalidad de Santa Rosa, que era una municipalidad de centro poblado, que hubo el problema de la bandera de Colombia, que pasaron, que decían que era de ellos, que no sé qué cosa. Yavarí está ante Perú, Brasil y Colombia. Iberia, que está Perú, Bolivia, Brasil. Hermosos momentos pasé, Ricardo Hurtado. Fui 3 años y medio asesor legal externo de Iberia, así que tenía que viajar cada 2 meses a la frontera. Y Palca, que es Perú, Bolivia, Chile, ¿no? Entonces, Palca puse yo el lugar porque ayer revisando las fronterizas, encontré que habían 4 Palcas en Huancavelica, en Tarma Junín, ¿no? O sea, no recuerdo, en Puno, en Lampa. Entonces, y hay otra que es parte de Tacna, de la provincia de Tacna, que es esta, la provincia, el distrito de Palca. Y tenemos 4 provincias, ¿no? Putumayo, trifronterizas, Perú, Colombia, Ecuador, Mariscal Ramón Castilla, Perú, Brasil, Colombia, Tahuamanu, Perú, Bolivia, Brasil, y Tacna, que es Perú, Bolivia y Chile. Pero además de en esta estructura orgánica seguimos no bajando, sino diríamos, seguimos avanzando en la clasificación. Tenemos también 10 organismos constitucionales autónomos. Son autónomos, no dependen del Ejecutivo, no dependen del Legislativo, no dependen del Poder Judicial, no dependen de las municipalidades. Son el Tribunal Constitucional, la Junta de Justicia, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General, Banco de Reserva, Superintendencia de Banca, Jurado Nacional, OMPE y RENIEC. O sea, cada una de ellas tiene un jefe o un presidente, tiene una ley orgánica, cada uno tiene su propia ley orgánica, y se denominan organismos constitucionales autónomos. Autónomos. Ahí dice. Ya no, eso es política, no meta política usted. No. Fuera de estos organismos constitucionales autónomos, antes de hablar de esta lámina, están los organismos ejecutores y organismos técnicos especializados. Otra clasificación, son como 100. Y hay de todo tipo. El CENAMI, el CENEPRED, o sea, todos los organismos que cumplen una función. OCITRAN, SUNAT, todo, la Autoridad Nacional del Agua. Cada uno de estos organismos ejecutores se llaman, otros se llaman organismo técnico especializado, dependiendo qué dice su ley de creación, ¿no? Dice, es un órgano técnico especializado, otro dice, es un órgano ejecutor. Todos están adscritos a un ministerio, o sea, no están sueltos, como la lista de los 10 anteriores. Estos dependen de un ministerio. Pero son autónomos, en la medida en que sacan sus propias normas, tienen su propio presupuesto, sus actos son propios, no tienen que ser refrendados por el ministro, ¿no? O sea, tienen autonomía. CERFOR, CERNAM, todos estos organismos, ¿no? Y aparte de esto tenemos, bueno, hasta ahora ya nadie sabe cuántas universidades públicas, ni el ChatGPT sabe cuántas hay, porque como todas las semanas se están creando más universidades nacionales, hasta ahora Internet identifica 54 universidades públicas, ¿no? También son autónomas, pero son autónomas dentro de la ley, ¿no? Tienen una supervisión del SUNEDO, ¿no? O sea, no son tan autónomas, pero se declaran, o la ley las declara autónomas para el manejo administrativo, económico, financiero, ¿no? ¿Cómo hacer que todo este monstruo de entidades funcionen ordenadamente y cada uno no haga lo que le da la gana? Bueno, primero que nada tiene su ley orgánica. La ley orgánica le dice qué es lo que tiene que hacer. En el caso de órganos ejecutores, Ricardo, algunas no tienen ley orgánica, sino tienen ley de creación. Por ejemplo, no hay ley orgánica del programa Juntos, pero hay una norma que la crea el programa Juntos. O sea, no es una ley orgánica. Entonces, no necesariamente todas tienen ley orgánica, basta con una ley orgánica u ordinaria.
¿Cómo hacer de que todo este aparato funcione como un equipo, como un buen equipo? La única manera es a través de lo que se denominan las políticas de Estado y de gobierno. O sea, estas políticas de Estado definen qué es lo que el país debe hacer para alcanzar el desarrollo o al menos el bienestar general de sus habitantes en un periodo determinado. Por ejemplo, por ahora la tenemos al año 30. Las políticas de Estado están todas ya uniformizadas hasta el año 2030. No todas, algunas en esta semana veremos más disposiciones aprobando las políticas. Y las políticas de gobierno que corresponden al periodo de gobierno. Por ejemplo, Castillo aprobó por decreto supremo sus políticas de gobierno. Cuando lo sacaron, Dina tuvo que sacar su decreto supremo, políticas de gobierno. Y Balcázar también ha sacado su política de gobierno para los meses que tiene que estar. Tiene que tener políticas de gobierno, ¿no? Él ha definido las elecciones, no sé qué más, ¿no? O sea, porque ya no tiene tiempo para más, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es el concepto de las políticas de Estado? Son estrategias que definen de alguna manera cuál va a ser la meta de desarrollo del país, ¿no? No interesa quién esté en el gobierno. Por ejemplo, acá viene una cosa curiosa, ¿no? Ayer en una reunión de abogados había una discusión, había una propuesta de lo más graciosa. Había uno que decía que en los procesos electorales debería ser en 2 etapas, decía un teórico. La primera, los partidos que están por el mantenimiento del esquema constitucional y el esquema económico. Esa debe ser la primera elección. Así los que están en contra, fuera, no pueden participar mal. Que quiere cambiar la Constitución, fuera, no puede participar. ¿Para qué se presenta si no va a poder cambiarla? Claro, uno dice, no, pero es que el pueblo tiene que decidir, ¿no? Y por eso algunos dicen, hay que cambiar la Constitución. Entonces, porque sería bueno para darle estabilidad al país. Bueno, acá estamos los que queremos seguir la senda del desarrollo con esta Constitución, con este modelo económico. No significa de que no se puedan hacer modificaciones. La Constitución es un documento modificable como cualquier otro, ¿no? Pero es que ese es el engañamuchachos que se mete bajo el cuento de la reforma constitucional. Lo que se quiere en verdad es cambiar el modelo económico. Eso es lo que se quiere, ¿no? No es lo otro, no es de que hayan tantos electores, ¿no? Es cambiar el modelo. Cambiar el modelo que significa que lo que está diciendo Sánchez ahora, ¿no? O sea, que quieren hay que nacionalizar, hay que expropiar, hay que esto, ¿no? Por supuesto que eso es del dicho al hecho, hay mucho trecho. Recuerden que Castillo triunfó con un programa de gobierno de Perú Libre que era más rojo que el rojo granate. ¿Y qué hizo? Nada. Todo fue palabra, todo quedó ahí. Pero no había un programa rojo. Acuérdate que el programa de Perú Libre sí era un programa que nos debía enrumbar al socialismo y toda la vaina, ¿no? No pasó nada, solamente fue un canto de sirena. Castillo se dio cuenta de que no era posible, ¿no? Se exponía que lo sacaran de la oreja del poder, ¿no? O sea, por hacer locuras, por estar mal del seso, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos las políticas de Estado como estrategias a largo plazo. Su duración, permanentes. Base legal, la Constitución, las leyes, los acuerdos nacionales. Las políticas de gobierno, al revés, es un gobierno durante su periodo de gestión, son temporales, se derivan. Aquí viene lo curioso, se derivan del plan de gobierno y políticas del partido en el poder. No hay un mandato que obligue, porque en realidad si hubiera habido, pongamos que se hubiera una ley que dijera, será sacado del mandato el que no cumple su plan de gobierno, pucha, habrían salido todos. Hubiéramos tenido de que aceptar de Castillo su plan de gobierno, nosotros teníamos que haber embarcándonos al socialismo ya, ¿no? Porque eso era lo que teóricamente el pueblo había votado, ¿no? Pero no, o sea, no es obligatorio.
Yo, por ejemplo, no sé por qué alcalde de mi distrito voté ingenuamente porque dijo que iba a ser la caja municipal de La Molina. Creo que no hizo, pero ni el contrato ni dio un asesor para que estudiara si eso era posible. Pero yo voté creyendo que íbamos a tener una caja municipal, ¿no? Me engañaron, me estafaron. ¿No? Felizmente lo han castigado con el voto y lo han dejado, creo, penúltimo en la lista, ¿no? De los candidatos presidenciales. Tú no estás con él, ¿no? Tú estás con gente seria. Bueno. Se deriva pues de un plan de gobierno y las políticas del partido. Bueno, esto es pues, mis queridos amigos, lo que tenía que conversar con ustedes sobre la estructura de gobierno. Espero que se hayan divertido y antes de pasar a comer, porque ya veo que la comida se puede enfriar, preguntas por favor. Gracias. Gracias al doctor Marco Tulio Gutiérrez. Gracias, doctor. Como es habitual, brillante su ponencia. ¿Algunas personas que quieran participar antes de dar por concluida esta conferencia? Y pasar a almorzar. Yasmín, ¿alguien quiere levantar la mano, dar alguna apreciación, consulta? Menos saludos. Acá el caballero, por favor. Usted mencionó justo ahorita de las políticas de Estado y Gobierno, que son planes a largo plazo, correcto. Pero ¿quién es el ente que verifica y aprueba estas políticas? Porque como usted mencionó, cualquier gobernante que entra, como en nuestro caso, ¿no? Entre Odina, cada uno propone sus propuestas. ¿Quién evalúa estas propuestas, si son viables o no? Claro, o sea, gracias porque va a permitir complementar cuál es el origen de las políticas. Las políticas se aprueban por decreto supremo. Con un decreto supremo, que lógicamente es el gobierno que está de turno, pero es un proceso técnico la formación. Empieza en el Acuerdo Nacional. Recordemos que el Acuerdo Nacional es el foro donde están todos los partidos políticos, participan ministros, participan representantes de la sociedad civil, la Iglesia, los gremios empresariales, o sea, participan en el Acuerdo Nacional. Entonces, ahí está definido un rumbo que el país va a tener hasta el año 50 esa hora. O sea, estamos aprobando al año 2030 porque ya estamos ahorita, faltan 4 años nada más. Ya deberían estar aprobadas todas las políticas. Luego esto lo procesa el CEPLAN, ¿no? O sea, el organismo que hace el desarrollo de la planificación del país. Establece el plan estratégico nacional, además de las políticas. O sea, hace una propuesta al Ejecutivo y el Ejecutivo, luego de evaluar, aprueba. Pero en realidad el CEPLAN es el órgano técnico que se encarga de eso, ¿no? Y luego todas estas políticas nutren el denominado Plan Estratégico Nacional, que a su vez debe ser replicado por mandato de la ley con los planes regionales, los planes locales, los planes de desarrollo local concertado, el desarrollo regional. Miren, yo siempre cuando asumen o estamos en etapa de preparación de un proceso electoral, no es fácil ser alcalde ni ser gobernador, pero definitivamente más fácil es ser ministro, porque además los tres se encuentran en su escritorio el día que asumen el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, un presupuesto en ejecución. Eso hay que hacer, hay que avanzar nomás, no hay que inventar la pólvora. Hay quizás algunas ideas, luego se va modificando el presupuesto en el camino. Pero se supone que los denominados instrumentos de gestión están ahí. Y lo único que tiene que hacer el ministro, el alcalde y el gobernador es agarrar su chicote y a los funcionarios marcarles el paso. Tienen que ir avanzando, todas las metas que están contenidas tienen que cumplirse. Informen mensualmente cómo va el avance. Porque se supone que todo lo que hace la entidad está enmarcada en eso. Todo, hasta las celebraciones de la Navidad estarán ahí en algún lado, habrá algún motivo, algún objetivo de promover la alegría en la niñez
de la localidad. Y aparte de eso están las políticas locales. O sea, los gobiernos municipales deben aprobar políticas locales. De eso le diré que hay muy poco, ¿eh? Mayormente tienen políticas de medio ambiente. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Ambiente es muy celoso en hacer cumplir compromisos internacionales que nos dicen que todo el mundo debe tener un plan de gestión ambiental, por ejemplo. Está ahí el Ministerio fastidiando a los funcionarios encargados de la gestión ambiental que tienen que tener. Es como en el tema de lo que es defensa civil, ¿no? O sea, tiene que haber todo el plan de riesgo de desastres, el plan de acciones de emergencia. Todo eso tiene que ver, no puede dejar de ver. No solamente porque el ministerio está detrás, sino porque el funcionario tiene que tener claro que el día de mañana hay una desgracia y esos planes no existen. Que se va a ir a la cárcel es el titular del pliego, porque él es el responsable de marcarle el paso a los funcionarios. Entonces, todo está escrito, lo que hay que hacer es tener voluntad de marcar el paso. Nunca, yo siempre le digo a los futuros alcaldes, no tengan esa actitud de madre con los funcionarios. Tampoco les quiten el piso, tampoco. Pero yo siempre les digo, ¿con quién te estás peleando? ¿Con los regidores? ¿Por qué? ¿Por el funcionario? Del regidor no te vas a poder deshacer 4 años. Y al funcionario le pides que presente la renuncia y chao, se acabó, ya no existe, ya no hay. Siempre habrá alguien mejor que él que venga a reemplazarlo. O sea, ¿por qué pelearse con los regidores por los funcionarios? Hay que darles todo el apoyo, sí, pero que ellos entiendan de que el alcalde está para defender los intereses de la población, no los del regidor ni del funcionario. O sea, esos intereses están por encima del regidor, están por encima del funcionario. Entonces, eso es lo que tenemos. O sea, las políticas no nacen en el vacío. Recordemos que las políticas nacen para resolver un problema, una carencia, una deficiencia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de educación, hablamos del problema porque son intersectoriales las políticas. Es cierto que la política de educación, el responsable de marcar el paso será el ministro de Educación, pero tiene un carácter intersectorial cuando hablamos de el componente anemia para que los niños puedan estudiar bien. Niños anémicos no pueden estudiar bien. ¿Quién ve el tema de la anemia? El sector salud. O sea, ellos son los que tienen que preocuparse de eso. Pero también es el desarrollo e inclusión social, con los programas de alimentación escolar, ¿no? Los programas de alimentación o de atención de madres. O sea, son multisectoriales. Por eso es de que no es que se originan en un ministerio, se originan seguramente en alguno de ellos, pero siempre pasan por comisiones multisectoriales que ahí se va formando. Van consultándose los ministerios, los sectores, hasta que se llega a un producto que no es un producto acabado. Al final ha ocurrido en los últimos 2 o 3 años que 2 o 3 políticas de Estado se han modificado. Pero ¿se han modificado para qué? Se aprueban decretos supremos modificados. Para mejorar, para precisar mejor cuál es la responsabilidad de los ministerios ante determinado problema. Esa es la idea. Muchas gracias. Yasmín, estamos con preguntas de la comunidad virtual. A la comunidad virtual, decirle que las preguntas que no se han podido realizar durante la ponencia se realizan luego al doctor Marco Tulio. De Santa Anita, la Asociación Los Pinos, Miriam Raquel Álvarez Tintaya pregunta, ¿qué cambios en la estructura del Estado serían necesarios para que las municipalidades tengan mayor autonomía y puedan responder mejor a las necesidades de la población? Mira, Yasmín y los amigos que nos escuchan en la comunidad virtual, el tema es un tema de dinero, ¿Cómo se resuelven los problemas para lograr las políticas, el cumplimiento de las políticas del Estado? Con plata, con dinero, no hay forma de hacerlo sin dinero. ¿Queremos mejorar el transporte de Lima? Bueno, tenemos que poner más plata pues para los sistemas de transporte masivo, no hay otra. Que no tenemos la plata, bueno, la buscaremos en algún convenio gobierno a gobierno, una concesión, ¿no? Privada o un privado,
una asociación público-privada, ¿no? O sea, se necesita plata. Y el gran problema es que las municipalidades tienen muchas funciones, pero la cantidad de plata siempre es insuficiente. Por ejemplo, estaba leyendo que en lo que va del año, algo así como, no recuerdo si es lo que está presupuestado, son para este año 10.000, pero ya van 11.000 millones de Focomún. ¡Uy, cuánta plata! Pero el país, alguna vez me acuerdo una alcaldesa, no recuerdo de qué municipalidad distrital de Ancash, me decía, doctor Marco Tulio, mi municipalidad tiene 18 trabajadores. Si yo aplicara todas las responsabilidades que dice la ley, necesito 25 gerentes, ejecutivos. ¿De dónde hay plata? Si con la justa alcanza para pagarle está hablando no de funcionarios, hablaba de todo el personal de su municipalidad, eran 18 gatos. Pero imagínense, una municipalidad tiene que tener mínimo, por razones de organización, un gerente. Tiene que tener un gerente administrativo. Tiene que tener un gerente de planificación y presupuesto. Tiene que tener un responsable jurídico. Tiene que tener un ejecutor coactivo para que le cobre a los que no quieren pagar. Tiene que tener un procurador para que defienda los intereses de la comunidad. Miren, ahí nomás ya se van. Estamos hablando de la administración que se financia con gasto corriente. O sea, puro gasto. Puro gasto. ¿No? O sea, todo lo demás que son las funciones, o sea, los sistemas funcionales, que es un nombre técnico, olvídense. Necesitamos un gerente de gestión ambiental, uno que se encargue del cambio climático, que se encargue de la fiscalización y control, de la participación vecinal, del transporte, movilidad urbana o como lo llamen, gestión de riesgos. O sea, olvídense. Decía, si pusiera todo esto, ya no hay plata para nada. Y adicionando la seguridad ciudadana, que ahora el tema de los serenos también es un problema. Entonces, el tema es bien complejo, el tema es plata, ¿no? Y también el tema del tiempo que las autoridades dedican en estar en Lima. Ustedes no se imaginan, creo que si le pusiéramos un chip a cada alcalde del interior para poder rastrearlo dónde está. Más está en Lima. Más están en Lima que en su localidad. No porque quieran, sino porque lamentablemente todo se sigue resolviendo en Lima. Miren, en este mes nomás ya van saliendo 3 decretos supremos transfiriendo dinero a gobiernos locales. Sí, sí. Uno mira qué bonito, le han dado a tal sitio, a tal otro, pero eso es resultado de meses de chamba. Del alcalde que ha tenido que venir, no es pues, el alcalde de Machu Picchu pide cita con el presidente y el presidente le hace una alfombra roja. Pero al alcalde de Colcha, del distrito de Colcha, en la provincia de Paruro, no lo recibe solo el congresista, ¿no? Y el congresista, entre hacerle caso al de Colcha, que es un distrito chiquito de la provincia de Paruro, prefiere atender al de la convención. El de Colcha viene para que le saquen 1 millón de soles, que con eso resuelve un problema. Él viene por una obra de 15 millones de soles en la provincia de la convención. Entonces, ¿a quién atiende primero? ¿Por qué se da? Ah, eso no quiero decirlo porque puede sonar feo. Es una sospecha. Una sospecha. Y la autonomía, doctor, para completar la pregunta, porque decían si es importante la autonomía. La autonomía es con plata más. El tema, mira, se ha fortalecido la función fiscalizadora de los consejos municipales, pero todavía es insuficiente. ¿Por qué? Porque prácticamente el alcalde continúa siendo titular, no porque él quiera, es porque así lo dice la ley, de la contratación del personal que trabaja con la función fiscalizadora. La función fiscalizadora quiere que le revisen la ejecución de la obra. El alcalde pone a su amigo abogado para que se encargue de eso. O sea, al final, los regidores pierden la confianza porque dicen, pues claro, su amigo le va a sacar las castañas del fuego, ¿no? Va a tener que sacar el informe a su favor. Entonces, hay algo,
que se va a modificar. Yo estoy convencido que más tarde que temprano los consejos municipales van a ser autónomos. Eso estoy convencido de que eso va a ocurrir. Y siempre yo les comento a los alcaldes que me escuchan, no tengan temor a eso. Es más bien desinfla toda la tensión en las municipalidades el hecho que tengas a los regidores entretenidos en su mundo de consejo, porque entre ellos tienen que elegir cada año a su presidente y entre ellos empiezan a entender que tienen que estar más de acuerdo que andar peleándose, porque peleándose no van a llegar a ningún lado. El mejor ejemplo lo tenemos, caso de Colombia, por ejemplo. En Colombia tenemos, Colombia y Venezuela, tenemos el sistema de elección de regidores con voto preferencial igual que el Congreso. O sea, el partido propone una lista de concejales y la población decide votar por el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero no solamente hay eso, fíjate, sino que en Colombia el sistema de partido es tan sólido que el día que votan una decisión en el Consejo de Bogotá, hay una cadeneta, esas fichas de color rojo, ¿no? Acá están los suplentes y acá están los titulares. Faltan, el secretario anuncia, se va a votar el proyecto de ordenanza. En ese momento hay 3 asientos vacíos acá. Pasa. Este es mi partido acá, porque los partidos tienen que estar completos para la votación. Si el partido tiene 18 votos, 18 regidores, deben haber 18, sean los titulares o los suplentes. Terminan de votar, regresan a su asiento. Segundo, obviamente el sistema de elección de presidente de consejo, ¿quién lo tiene? Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela. México no, México tiene un sistema como nosotros y peor, el de ellos es más tradicional, pues está pegado a España. Ni siquiera se llaman alcalde, dicen alcalde porque la prensa le dice alcalde, pero el nombre es presidente del Consejo Municipal, ¿no? Ese es el nombre de la autoridad elegida, para ser alcalde, o sea, ejerce las funciones de alcalde. Entonces, en esos países uno va y se queda sorprendido de la ausencia. Otro tema es cómo se eligen. Ese es otro tema, ese es otro problema. Miren lo que ha pasado en estas elecciones. Seguimos con este sistema de voto preferencial que es mejor que el sistema de dedo, es mejor que el sistema de dedo, sin lugar a dudas. Pero no es el perfecto. ¿El perfecto cuál es? El distrito de Santa Anita, ¿cuántos, para juntas vecinales, en cuánto está dividido? ¿10, 12? ¿Ah? 9. Y las juntas vecinales son zonas territoriales, ¿no es cierto? 3 urbanizaciones juntas, 2 urbanizaciones juntas, un asentamiento humano, un barrio, el centro, ¿no? Imagínense ustedes que dijéramos que cada zona de junta vecinal elige su regidor. Que lo elijan, cada una. Se acabó el problema de la plata para la campaña, de todo. ¿Por qué? Porque el que quiera salir por la zona 1 tiene que ser conocido en la zona 1. Marco Tulio viene a postular y lo vota, pues, porque el que tiene que ser, el que van a elegir tiene que haber sido presidente de los padres de familia, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana, presidente de la Junta de Vecinos, presidente de la Asociación de Propietarios. Hoy día, como otra tarea para la tarde, entren a la página web de Miami, tiene sus 2 versiones, español e inglés, entren a la versión española. Miren ustedes los regidores. ¿Qué tal currículum de cada regidor? Dios mío. Todos, clase A1, todos han sido dirigentes vecinales, funcionarios públicos, exalcaldes, expresidentes. No es que seas empresario. Tampoco. Ser empresario no te da el derecho. Ha sido presidente de los empresarios. Ha sido presidente. Has representado a los intereses de los... Vas, ¿no?
como regidor. O sea, no, acá tampoco, esto no es de que porque yo soy bacán me van a elegir, no. La política, amigos, es servicio. Y el servicio es haber servido en la gestión comunal, empresarial, vecinal, ¿no? No se trata que porque yo soy bacán, soy hijo de Tarzán, me van a nombrar. Tiene que ser alguien que haya hecho méritos. Yo el otro le conversaba, no sé si se molestará que diga su nombre con López Aliaga, le decía yo de broma. Oye, le digo, he visto, no por su partido, sino en general, le comentaba, le digo, oye, me da que hacer los candidatos al Congreso. Todos sonríen, lo cual me parece muy bien, pero ponen unos nombres que yo en mi vida he escuchado, y yo soy una persona que lee periódicos, ve televisión. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Cómo aparecieron? ¿Qué mérito han hecho para ser diputados, senadores? Parecen extranjeros, Y venezolanos. le dije de broma, ¿sabes qué? Habría que recomendarles que pongan su ocupación, empresario, albañil, de pronto por solidaridad ocupacional consiguen votos. Como soy enfermero, allá votaré por el enfermero, porque como a título personal no lo conozco. Entonces, la política es servicio, eso debemos entender. O sea, no... Otra, mi querida Yasmín. No, ya no hay, doctor. La comida se enfría, ya. Un vamos fuerte a comer. aplauso para el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Doctor, le hago entrega simbólicamente de esta constancia por su participación en esta importante ponencia, Lo doctor. necesito para mi currículum. Sí, le hacía falta, doctor. ¿Sí? Vamos con la foto oficial con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, quien no ha postulado en las últimas elecciones. Miren, No tenía mérito suficiente. ese lujo que se va el doctor. Muchas gracias, amigos. Nos vamos con esta importante ponencia. Almorzar, toca almorzar, Sí. doctor. ¿Sí, Yasmín? Ya, vamos a entregar los certificados, ya estamos cortando. Gracias a las redes sociales, volvemos a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Por favor, la foto.